RTP. Ya está con nosotros el economista y exministro de Finanzas, Fausto Ortiz, un amigo de la casa. Bienvenido, economista, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes también por la invitación. Saludos cordiales, don Ramón. Un afectuoso saludo también. De igual usted forma, que querido es Fausto. historia. Cuente, doña Astrid, comience usted la entrevista. Bueno, economista, ver los índices económicos del país luego de varios sucesos. Primero, reforma presupuestaria aprobada. Segundo, se habla de otro desembolso del Fondo Monetario Internacional en este año. Y tercero, un crecimiento de cerca del 3% o del 2,8% hasta finales de este 2025. ¿Qué tanto es cierto y cómo se confluyen o cómo llegaría el país a cerrar este año? Sí, ya, veamos esos tres temas, ¿no? Empecemos por el más sencillo. La reforma presupuestaria, esta es para el año 2025. Se presentó en agosto, se aprobó en septiembre y entra a regir de alguna forma para el último trimestre, ¿no? Y ahí la proforma tiene un tamaño de 40.000 millones de dólares, tiene gastos que no van a ocurrir seguramente en salud y educación, que desde hace algunos años viene presupuestándose lo que manda la Constitución y la ley, que es el incremento del 0.5% del Producto Interno Bruto para salud y educación, que eso en conjunto son 1.300 millones de dólares, pero no se lo cumple. Entonces ya en ese no se lo cumple, llevan acumulados ya algunos años y ahí están registrados en el presupuesto unos 4.000 millones de dólares. Y para que el déficit fiscal, que está presupuestado en 5.600 millones de dólares, no llegue a 10.000 millones, lo que hacen es montarle ingresos que tampoco van a ocurrir. Entonces hay por ahí 6.000 millones de dólares de ingresos de transferencias de capital que a la fecha actual no van ni siquiera en 1.000. Y entonces claramente sabemos que eso es simplemente para cumplir el formato, la formalidad de decir, presentar la proforma con las cosas que debe decir la Constitución. Equilibrada. Equilibrada. Pero ahí viene una pregunta. Cuando habla de inversión de capital o transferencia de capital, ¿de qué está hablando? ¿De regalías petroleras? ¿De qué está hablando? ¿De dónde salen esos 6 millones? Antes, un par de proformas antes, venían diciendo, vamos a vender, y por ahí metían el Banco del Pacífico, y por ahí metían unas antenas de telecomunicaciones, y por ahí metían también hasta el campo Sacha. Digamos. Hoy día ya se las agotó esa línea, entonces dijeron, no, ahora vámonos entonces por el tema petrolero. Y hablan entonces en el campo petrolero, más esos 4.000 millones de dólares adicionales. Que uno dice, bueno, si estuviéramos hablando de cara al 2026, uno dice, sí, habría la expectativa que el 26 ocurra eso. Pero si estás hablando del 2025, donde ya han pasado 8 meses, y no ha ocurrido $1 de lo que está presupuestado, en un trimestre no va a ocurrir tampoco. Entonces ya sabemos que es simplemente un registro presupuestario de ingresos para cubrir ese registro presupuestario de gasto y no agregarle desequilibrio al déficit fiscal. Llevamos más de 10 años con un déficit fiscal mayor al 5%. No. Podemos irlo viendo en los últimos periodos. El último periodo de Correa habrá hasta un déficit fiscal de un 6,5%. El periodo del presidente Moreno, el déficit fiscal tiene que estar bordeando el 5% porque le cayó ahí la pandemia, y entonces eso le descuadró el buen momento fiscal que estaba logrando Moreno. Y luego el periodo del presidente Lasso con el presidente Noboa en conjunto, ahí el déficit fiscal se cayó a casi 3%. Entonces se ha venido una suerte de declinación. De 6.000 es 5%. Y arranca el nuevo periodo del presidente, presidente Noboa, y arranca con un déficit de 4%, aunque la ministra Sarija Moya dice, mira, no vamos a llegar a ese déficit, va a ser menor, quizás similar al del año pasado, que será un 3% del PIB. Pero sí se ha venido notando una leve declinación del tema fiscal. Y eso también, de alguna forma, te indica de que esa leve declinación de déficit fiscal también ha venido coincidiendo con el mal momento del crecimiento económico, que era el otro tema que planteaba Astrid. Y entonces es poco lo que aporta el presupuesto del Estado a la reactivación económica. Pero a pesar de eso, de ahí, el 1.7% que decía el Fondo Monetario que íbamos a crecer este año, o el 2.8% que decía el Banco Central antes del proceso electoral, que también hay que aclararlo, era como complicado pronosticar que ibas a tener al frente con un proceso electoral medio incierto de resultados. Y entonces hoy día estamos apuntando, seguramente la próxima semana, el día lunes o martes, y el Banco Central presentará
su última estimación del presupuesto del crecimiento económico para este 2025, y yo creo que va a ubicar entre 3,5% y 4%. Ese va a ser el rango, el crecimiento económico para este 2025. Pero debido a la expansión de la exportación de cacao, café... Una buena parte en el tema de la expansión del cacao... Esa ha generado un crecimiento casi de 5.000 millones de dólares con los mismos costes. Es decir, con casi los mismos costes, lo que hace un aporte de capital significativo a la sociedad, de valor, de agregado de valor. Totalmente, y una cosa tremendamente positiva, que ese incremento de exportaciones, que al mes de junio, en el primer semestre del año, es un 80% más de lo que exportaba el cacao, 30% por volumen y 50% por precio. Eso sí le llega al productor, es decir, no es que así agrega la economía. No, el productor le entregó al exportador y el exportador afuera se maneja. No, sí, eso sí se irriga y agrega a la economía, como usted bien señala. Pero eso de ahí, entonces el otro sector, el banano, que mantiene, pero Cacao crece, camarón crece 20, banano crece 12, 13, minería también crece arriba de 10%. Ya hay mucho más productos de exportación en el club de los más de 1.000 millones, ¿no? El cacao quizás se acerque mucho a los 5.000 millones, que es una cifra que hace rato la hubiera soñado el sector bananero y no lo ha podido lograr. Pero en ese marco estamos viendo un problema. Una cosa es la economía privada y otra es la economía estatal. Eso ayuda un poco desde el punto de vista de la tributación. Inclusive puede haber riesgo que algún genio de la finanza se le ocurra decir, como hicieron en Argentina, gravar las exportaciones de grano o gravar las exportaciones de carne, debilitando los sectores productivos. Es decir, haciendo una referencia más allá del tema. Ese es un riesgo con un déficit estructural que ha valido durante los últimos 10 años 6 al 3, 9, 4,5, es un déficit elevadísimo sobre el Producto Interno Bruto de la nación. En una economía estancada. Y eso termina en que ese 4,5, que suena a poco, es más endeudamiento. Significan 5 o 6 mil millones que se van en el siguiente déficit acumulando y por ende entra en una progresión de intereses gravísima. Sí, eso es cierto, porque el problema nuestro es no tanto el costo promedio de la deuda ecuatoriana, ese no es el problema. ¿Cuánto es el costo de la deuda promedio hoy? Si usted dice cuánto es el total de la deuda, estamos hablando de 85.000 millones más o menos, deuda pública total. Y cuando dices cuánto paga intereses y cuánto se ubica en el presupuesto del Estado, estamos hablando de 4.000 millones. Entonces, eso la relación es más o menos un 5% el costo promedio de nuestra deuda, ¿no? El 5% de 80.000 es 4.000, eso es lo que se paga. Pero el tema nuestro es el costo marginal, o sea, la nueva deuda, ¿cuánto nos costaría? Si quisiéramos ir al mercado internacional de bonos de deuda externa, que hoy día el riesgo país que ha bajado a 700 puntos, 720 puntos por ahí, le agregamos 4% de la tasa del Tesoro americano, de bonos de 10 años, entonces estamos hablando de ir a un mercado a buscar plata al 11%, lo cual te vuelve una puerta cerrada. Vamos a poder volver al mercado de valores internacional, a los bonos de deuda externa, cuando nuestro riesgo país vaya por ahí y caiga a nivel de 400 puntos. Usted y yo hemos administrado cajas, usted cajas grandes, yo más pequeñas, pero el punto es que en ese manejo solo hay una salida, que es, más allá del recorte presupuestario, es básicamente saber con cuántas patas se puede hacer el lucro. Y llevamos escuchando el discurso de los economistas desde su época que usted manejó el ministerio de Rafael Correa hasta ahora, de que hay que recortar, de que hay que hacer el otro. Por el otro lado es la problemática social. ¿Cuál es, después de su experiencia, más allá del análisis, no de su experiencia como tesorero del Banco del Pacífico, como ministro de Finanzas, cuál sería realmente el punto adecuado para manejar las cajas fiscales? Sí, yo creo que lo importante es evitar regalarle plata al que no la necesita, evitar darle recursos al que no necesita, y ahí ese tiene un nombre y apellido que se llama subsidios. Cuando uno cuantifica el tamaño de los subsidios en los últimos 20 años, resulta que matemáticamente es el tamaño del déficit fiscal y que es el mismo tamaño del incremento de la deuda. Entonces, lo que estamos diciendo es, estamos pagando una buena parte de esos intereses de deuda porque no se enfrentó el tema de los subsidios. El gobierno del presidente Moreno arrancó con algo del tema del diésel, lo pasó de 0,90 a 1,90. El gobierno del presidente Lazo eliminó el subsidio, cortó el tema de subsidios como del diésel, pero el presidente Noboa eliminó el subsidio de la gasolina extra. Entonces eso le está disminuyendo el tamaño de los subsidios de forma importante,
y eso contribuye a que no llegue el subsidio a quien no lo necesita. Hay un aspecto, y se habla siempre como el gasto como la única forma de solucionar el problema de una economía, como si más gasto representa mejor salud o más gasto significa mejor educación. Y yo recuerdo, usted se educó en el San José. Había un cristobalino. Usted no es el Cristóbal. El de San José era okay, otro. Pero ellos pasaban, su amigo además, su queridísimo amigo, ellos pasaban por un filtro, ¿no? Que era la Politécnica. Y casi todos los colegios pasaban por el filtro de la Politécnica en temas de matemática y física, ¿no? Los del San José pasaban, tenían un profesor muy estricto que era Escandón, o sea, era clásico. El alumno de Escandón que se lucía era un maestro que entraba por lo general allá, o sea, había un filtro. Llevamos con esto de la educación 20 años, desde la época de Alfredo Palacio, ya son 20 años, alrededor de 20 años, con un gasto en crecimiento de la educación. Se ha evaluado si ese efecto de la educación ha logrado una mejor performance de los alumnos. Hemos pasado los exámenes en Europa y los PISA, por acá hay otro que no me recuerdo, y los números no dan. Sí, mire que justo el presidente de Palacio que usted nombra, Lasayano también, el presidente de Palacio, pasa una consulta en el 2006 en la que dice, ¿están de acuerdo los ecuatorianos en subir medio punto del PIB cada año hasta que educación llegue al 6% y se suba al 4%? La respuesta fue sí. Cuando se consultó, la educación estaba representando quizás el 2,5% del Producto Interno Bruto y salud 2,5% y educación 3,5%. Y si usted toma la foto hoy día, estamos exactamente igual. O sea, frente al tamaño de la economía, no ha aumentado absolutamente nada los recursos que van a salud y educación. Y entonces, ¿eso que para mí qué quiere decir? Eso también es fuente de caldo de cultivo de los problemas sociales que tenemos. Entonces, si el gobierno hubiera podido destinarle los recursos que merecía educación y merecía también salud, otra sería la historia. Pero lo que hemos hecho es ajustarnos al plan de Fondo Monetario Internacional de que dice recorta el gasto. Y no se le ocurrió mejor cosa que recortar el gasto de obra pública, porque hoy tenemos menos obra pública frente a toda la economía de lo que tenemos hace 20 años, y recorta el gasto en estos sectores críticos como salud y educación. Ahí está para mí también la fuente del problema. La nómina, contrario a lo que la gente cree en el presupuesto general del Estado, está plana, horizontal. O sea, seguimos en el mismo 8% del Producto Interno Bruto de hace 20 años, o hace 18 años. Estamos ahí completamente plano. Los impuestos sí han caído un punto del Producto Interno Bruto frente al pico. Ya estamos en el 13,5%, tuvimos de Producto Interno Bruto, esa recaudación de impuestos, y antes tuvimos el 14,5% en el año 2015 por ahí. Economista, hoy, ¿cuál es el volumen del PIB? ¿Se calcula 120.000, 130.000? Redondéelo en 130.000, don Ramón, para usted. Gracias, economista. Vamos. Yo quisiera preguntarle, señor Ortiz, usted ha hablado del tema de los subsidios y a mí me gustaría saber, vamos a hacer una mezcla de muchas cosas. Se habló de la fusión de ministerios para también generar ahorros, se están generando otro tipo de situaciones desde una visión más macroeconómica para poder generar ahorros. Le pregunto, esos esfuerzos que se están haciendo para generar un poco este balance en la caja, ¿podrían ser representativos de igual o menor manera en relación a, por ejemplo, estimar cuánto podría ahorrar el Estado eliminando subsidios, como usted decía, que no necesariamente deberían seguir existiendo? Es decir, ¿cómo ahorra más el Estado, cómo focaliza más el Estado, haciendo esto que está haciendo o concentrándose en subsidios para poder de alguna manera equilibrar esa balanza? A ver, sí, está muy bien. Yo decía que lo inadecuado es que el subsidio llegue a quien no lo necesite. Entonces, cuando uno mira la proforma presupuestaria de este 2025, te dice que los subsidios de combustibles lo achican en $600 millones. Eso es menos subsidios para gasolinas. Pero, matemáticamente, se lo dan todo a los bonos de desarrollo social. ¿Ya? Entonces tú dices, no bajaste un peso del tema de los subsidios, lo moviste. Y aunque sea, uno podría decir, socialmente adecuado, lo trasladaste al más débil, que fue el que encontró en la campaña del presidente Noboa la meta, ¿no? Voy a aumentar este bono, voy a aumentar el bono de acá y el de más allá. Entonces, lo que hiciste fue moverlo. Entonces, eso es adecuado. Te falta todavía el más crítico, que es el diésel. Y hay que cuantificarlo. 1.700 millones de galones de diésel consumimos al año en el país.
6 años atrás eran 1.300 millones. La economía ha estado estancada, pero el diésel crece como que estuviera en otro país. Quizás alguna parte se irá para otro país. Pero entonces ahí hay que trabajarlo. Y no puedes simplemente eliminarlo, porque estás pegando al tema social, porque si eliminas el diésel, aumento de transporte público y aumento de costo del pasaje. Entonces tienes que focalizarlo. Entonces, esa es la gran tarea complicada que tiene el gobierno para el 2026, que es lo que de alguna forma uno lo logra visualizar, que también se lo plantea en el programa con el Fondo Monetario. Pues dicen, no vas a mejorar los ingresos por impuestos, lo que dice el programa con el Fondo Monetario. Vas a mejorar los ingresos por otras causas, y buena parte de esas causas seguramente es subsidios. Astrid. No, finalmente, que menciona el Fondo Monetario Internacional, ¿cuándo es el siguiente desembolso y de cuánto es? Ese era el tercer tema que usted hacía la pregunta en el arranque, y qué buena memoria, yo se me había ido. El Fondo Monetario este año te iba a dar $1.200 millones. Entonces la pregunta es, ¿para qué? Y la respuesta es para pagarle 1.200 millones al Fondo Monetario. Y no está mal que tomes deuda para pagar deuda, porque sería peor que le quites plata a la Seguridad Social, que es lo que has hecho en los primeros 8 meses del año, quitándole casi $5.000 millones y dándole bonos a cambio para pagar deuda externa. Eso estaría fatal, porque es plata de nuestra que va para afuera. En cambio si por último, le pido al fondo y le pago al fondo, le pido al Banco Mundial y le pago al Banco Mundial. El asunto está en cómo lograr que plata fresca entre de afuera, cómo lograr que la inversión extranjera nuestra tenga un tamaño mejor, así como, por ejemplo, una cosa tremendamente positiva, aunque socialmente es dolorosa, las remesas, ¿no? Son $6.000 millones que entran claramente a la avena, a las familias que están sufriendo tener que haber mandado o permitido que un familiar vaya a esa tragedia llamada migración. Pero ahora vamos a tener que calcular las diferentes, don Ramón, porque en la reforma que fue aprobada por Donald Trump se da un impuesto a las remesas. Sí, me está y copiando. a partir del 2026. Está copiándonos el impuesto de la salida de divisas. ¡Wow! Hemos exportado tecnología. Tecnología. Oiga, le iba a decir algo respecto a las deudas. Me recordaba mientras hablaba usted, y no es tan mal que una deuda pague otra. Y recuerdo a un amigo mío, ministro de Finanzas del Perú, que me dijo una vez: Monchito, estás equivocado, eso es reducir la deuda. La deuda nunca se paga. La deuda nunca se paga. Se la sirve. Esa era una palabra, se la sirve. La deuda nunca se la paga, se la sirve. Pero eso es en materia de estructura fiscal. Claro. No necesariamente. Pero es igualito en las empresas, sí. Don Ramón. Es igualito. Usted dice, ¿cuál es la relación deuda a patrimonio que debes tener? Digamos que fuera 70-30 la proporción. Entonces tú vas a mandar en esa proporción. Por supuesto, tomas una deuda, la vas pagando, vas creciendo, pero vas llevando esa proporción en el largo plazo. O sea, no es que en algún momento la empresa, la meta de la empresa es llegar a 0% de deuda. Siempre es tener una proporción de deuda frente a... Esa es una visión más de la escuela keynesiana. Que la escuela clásica austríaca. Sí, los alemanes, y esto es una anécdota de vida, yo pues, vacancísimo me voy a Alemania en los años 70 con una Diners, una tarjeta Diners y una Visa, y ni la una ni la otra servía en Alemania, porque no había un restaurante que usara, porque en Alemania las transacciones eran altamente en cash. Claro. ¿Sí? Era impresionante, y hoy sigue siendo en el heredero electrónico. Pero es rara la operación de eso, porque la cultura va más hacia el ahorro que hacia el crédito. No, y aparte, en esos conceptos, quizás cómo se te ocurre ir a pagar un restaurante, la comida que es del día a día, con tarjeta, claro, cuando eso tienes que enfrentarlo con claro, la casa se la financia, pero el otro es con billete. Todo ha cambiado la cultura, pero me refiero a cómo las escuelas son diferentes, ¿no? Las escuelas económicas, inclusive la administración. Sí, pero también el tiempo va pasando, ¿no? Entonces va pasando y va trayendo cambios, ¿no? Sí. Ya la juventud hoy día seguramente no piensa en abrir una cuenta corriente. Tienen dinero. Quiere la tarjeta de crédito, pero quieren la cuenta de ahorro, y ahí con su tarjetita se va manejando. Ya no hay cuenta corriente. Va cambiando. Es un solo tipo y la cuenta y vamos a llegar mucho yo me acuerdo que estaba en Costa Rica con mi hijo hace poco, que él trabaja por allá. Y entonces parqueó a mi hijo en la calle y vino el cobrador. Y ¿qué le dijo? Dame tu código. Y le dio el código, le pasó la plata del cobrador de, dime tú, que habían sido 20 centavos, le pasa la plata al cobrador de la calle, digamos. Entonces, a ese nivel el uso de efectivo ha caído en países tan cercanos como Costa Rica. Pero no en el Ecuador.
pero todavía no. No, el Ecuador está bien lejos. Estamos quizás un par. Mientras haya algún nivel de narcotráfico tan elevado, es complicado electronizar el sistema. Sí, Hay demasiados papelitos circulando en la oiga, calle. y que ese es otro tema apasionante. ¿Cuánta plata dice el Banco Central que hay en la calle circulando en la economía? 20 mil millones de dólares, para poner un número redondo. ¿Cuánta plata hay en la banca en cuenta corriente? 10 mil millones. La relación es 2-1. Eso ¿verdad? no existe en otros países. No, es que ni siquiera en Ecuador. Cuando llegabas al 2, era cuando estabas a punto de perder la moneda, ya por el año 98, entonces, porque siempre era 0.6. El mismo Correa, en su momento, lo tuvo en la relación efectivo a plata en la banca en 0.6. Cuando llegabas al 1, algo estaba ¿Y por qué no pasa? ¿Cuáles son las condiciones que la sostienen todavía? Está pasando eso porque hay plata que seguramente quiere estar bajo radar, que no la perciban, que no me den la factura, que no puedo ingresar al banco, y eso está ocurriendo. Ahora, ese número, 20 mil millones para 18 millones ecuatorianos, es una cantidad importante, alta. Alrededor de 100 latas por 1000 latas yo por creo que un poquito más. 1000 latas por nuca. 1100 latas. Entonces, cada uno, hoy día en esta mesa deberíamos estar con $5,000 por lo menos en efectivo. Según los datos. ¿Dónde están? Que no los veo. Hay que hablar con don Vladimiro. Vamos al corte comercial. ¿Quería decir algo más? No, solamente eso. Estaba economía distraída hoy día. 8, 9 minutos y 15 segundos. RTP